Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para iniciar esta preciosa lección que tenemos en esta gloriosa noche. Estamos en la lección número 7, cuyo tema es Perdónanos porque somos perdonados. En esta lección tenemos otra parábola más de las que nos corresponden para esta serie de estudios que tenemos durante este trimestre. Recuerda, mi nombre es Abdiel Taveras, maestro de la clase Tierra Fértil de la iglesia Casa de Fe y Restauración, Fe y Liberación. Allí estamos para adorar, glorificar, bendecir el nombre de Dios, pero a la vez edificarnos como iglesia. Nuestros pastores Miqueas Tavera y Rosa Marte están allí para ministrarte, servirte y ayudarte junto a un grupo de líderes y hermanos que servimos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y durante este tiempo especial de cuarentena por la enfermedad que ataca a nuestro planeta, aleluya, un virus COVID-19, pues estamos desde nuestros hogares orando, impartiendo palabra, dando la lección de la escuela bíblica, manteniendo la fe viva, bendito sea el nombre del Señor. Y esta noche vamos ahora a edificarnos grandemente con esta lección. La lección es: perdonamos porque somos perdonados. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos pueden allí donde se encuentra dar una alabanza? Vamos a orar para de inmediato pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en el contenido y para que Él abra nuestra mente y corazón para ser edificados con su santa palabra. Padre amado, gracias te damos por este momento que nos concede para compartir con tus hijos y con aquellas personas que aman la palabra de Dios las enseñanzas que nos tienen este día. Permite que tu Espíritu Santo use esta palabra para que traiga vida, transforme nuestros corazones, nos ayude a conducirnos de tal manera que te agrademos más a ti conforme a tu palabra, así nos guíe. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta lección está basada en el capítulo 18, desde el verso 21 hasta el verso 35, en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leerlo todo, pero para que nos introduzcamos en la lectura de la palabra, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria sea el nombre de Dios. Y ahí sigue la historia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bien, ahí hay otros textos que conforman parte de esta lección, pero vamos a dejar la lectura hasta ahí para hablar. En la iglesia, cuando damos la clase, hay mucha interacción con los hermanos, muchas preguntas, hay discusiones y se llevan recursos y una serie de cosas que aquí ustedes no pueden ver, mis amados hermanos, porque la hacemos de una manera breve, de tal manera que si en el hogar donde
tienen el privilegio, la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar esta lección, hay personas que no son cristianas, pues en un momento breve puedan juntos escuchar la enseñanza. Y qué bueno, aleluya, que usted ha decidido junto a su familia escuchar esta lección. Miren, vamos a interpretar esta parábola. La parábola llevaba una enseñanza. En este capítulo, aquí nosotros observamos que Jesús hace énfasis en el corazón del perdonador. Y hay varias cosas aquí que vamos nosotros a escudriñar. Como cristianos, las personas que han nacido de nuevo en el Señor deben de tener esa cualidad. Recuerden que Jesús dijo que conocerían a sus discípulos porque se amaban. Entonces, no se puede amar sin perdonar. No se puede amar sin perdonar. Es necesario que nuestros corazones crezcan, aleluya, ese fruto. Y cuando digo fruto, es algo que debe producirlo, aleluya, el Espíritu de Dios en nosotros, un espíritu perdonador. Recuérdese que la palabra de Dios dice que aquí el más grande de todo es el siervo de los demás. Cuando hacemos estas cosas de perdonar a los demás, lo que hacemos es que crecemos en el reino, aunque humanamente alguien pueda ver que uno está demostrando debilidad o que uno no está siendo realmente una persona de carácter fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. No es justo, no es de Dios despreciar o menospreciar a los demás, aunque sean más débiles o más sencillos que uno. Por eso Jesús habla sobre el perdón. Y el perdón que Jesús está ahora aquí narrando viene como respuesta a una inquietud de algo que le expresa un discípulo del Señor para darse cuenta de posiblemente si él quizás había actuado de una manera correcta. La pregunta viene de el discípulo intrépido, como le llamamos, de ese gran discípulo Pedro, que le pregunta al Señor que cuántas veces es necesario perdonar a un hermano que te ofende. Y Pedro se adelanta, ¿verdad? Pedro se adelanta y le dice hasta 7. Miren, en la cultura rabínica, es decir, la cultura de los judíos, se consideraba que con 3 veces que uno perdonara a una persona era suficiente. Pedro, yo estoy seguro que conocía ya esa cultura, esa costumbre. Y dice, bueno, yo me voy a poner 4 veces más de lo normal. Y va y le dice al Señor que si con 7 veces que perdone es suficiente. Entonces, Cristo le responde de una manera que de seguro Pedro se quedó como un poco sorprendido. Entonces, cuando él le hace esta pregunta, mis amados hermanos, Jesús le hace saber a Pedro cuál es la cantidad. Pero esta cantidad no es una cantidad numérica. Fíjense que Jesús le dijo con claridad, cuando Pedro hace esta pregunta, de que él debía perdonar 70 veces 7. 70 por 7 son 490 veces. Eso está en el versículo 22 del 18. Oiga lo que dice aquí. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta parábola, hermano, está después de la parábola o de la enseñanza que Cristo dijo acerca de que no debemos ofender. Cuando Jesús le dijo que no seamos de tropiezo. Pedro parece que luego de que el Señor enseña que no debemos ser tropiezo a otra persona, quizás alguien le había sido de tropiezo a Pedro o algo así,
Y Pedro quiere saber si con 7 veces ya que le perdona, ya él concluyó. Jesús le dice, no, 7 no, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué significaba esto? Jesús lo que quería enseñarte a ti y a mí, mi amado hermano, y a Pedro, es que el perdón de los que amamos a Dios es ilimitado. ¿Escuchaste? Ilimitado. Significa que es un perdón que no tiene límites. Es un perdón como el de Dios. Pero para poder tener Jesús realmente ahora una base de la cual Pedro puede entender por qué Cristo le pedía esto, Jesús entonces usa una parábola y le habla acerca de una persona que tiene una deuda. Es un rey. Era normal, como siempre, las personas que más tienen, con normalidad, tienden a prestarle, a facilitarle dinero, para que las personas puedan resolver cualquier situación que se le presente. Pues un día este rey decide sacar cuentas con aquellas personas que tienen cierta deuda y empieza a revisar y a convocar a las personas que le deben. Y uno de los que se presenta tiene una deuda, hermano, enorme. Una deuda enorme. Y dice a él, en el verso 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oiga, 10,000 talentos. La pregunta es, ¿cuánto es 10,000 talentos? Bien, en la clase explica que un talento es una medida de peso en oro, plata o cobre. Su peso variaba, pero oscilaba entre 27 y 41 kilogramos. 10,000 talentos es más o menos 200 toneladas de metal. 200 toneladas. Recuerden que una tonelada, estamos hablando de 2,000 libras aproximadamente. Entonces, en términos de dinero ahora en día, ¿a cuánto equivalía esa deuda que tenía esa persona? Bueno, esa persona, 10,000 talentos, equivaldrían cerca de 6,000 denarios. Y en base a un denario por día, un trabajador requeriría entonces de 164,000 años para saldar la deuda. Es decir, si cada talento equivalía a 6,000 denarios, y un denario era el salario de un día, cada talento equivalía a 6,000 denarios. Entonces, por cada talento la persona tendría que trabajar más o menos, si usted lo divide en días, ¿verdad? 6,000 entre 365 días, que tiene un año. Por decir un número así rápido, usted diría, bueno, esa persona va a necesitar entonces, si en 10 años, multiplicado por 365, él habrá trabajado 3,650 días. Para trabajar 6,000 días, necesitará aproximadamente unos 16 años. Con eso le pagaría un talento, pero él debía 10,000 talentos. Para él pagar 10,000 talentos necesitaba 164,000 años. Oiga, 164,000 años para poderle saldar. ¿Y quién vive 164,000 años? Si el hombre que más duró en la Biblia duró 1,000 años. ¿Qué quería decir eso? Que no importa cuánta vida tuviera esa persona, no iba a poder trabajar lo suficiente para poderle pagar al rey lo que le debía. Entonces, ¿qué podía hacer esta persona si por más que trabajara jamás iba a tener la oportunidad de pagarle? ¿Cómo iba él a resolver su deuda? ¿Haciendo qué? Porque lo que podía hacer era trabajar para producir, pero aún trabajando toda su vida iba a morir sin poderla pagar.
¿Acaso la deuda que tú y yo tenemos, como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué? Porque realmente no tenemos cómo pagarle a Cristo, cómo pagarle a Dios. Aleluya, por el pecado que se introdujo en el mundo. Pero lo que queremos que tú sepas, que Pedro ya está escuchando esa enseñanza. Dios mío, y ese hombre le debe tanto a esa otra persona. Y luego, ahí sigue la palabra de Dios en su parábola enseñando lo que nosotros debíamos hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando se le presenta esta deuda? El rey dice, no, óyeme, tráncame a ese hombre, recógeme a su esposa, recógeme a sus hijos. Recuérdense que lo hemos hablado otras veces, esas eran las formas en que en esa época se podía pagar una deuda, entregando a su familia para que la familia entonces trabajara para esa persona y con el trabajo que produjeran ellos pudieran pagar. Pero los consiervos van y le dicen al rey que tenga misericordia. Porque oiga, ¿qué pasó? Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero, ¿qué le iba a pagar? ¿Cómo se le iba a pagar? Por más paciencia que tuviera el rey, esa persona no iba a poder pagar. Tú y yo, por más cosas que hagamos para Dios, la deuda que tenemos para con Dios, no vamos a poder pagarla. No hay nada que tú y yo podamos hacer que podamos pagar la deuda que tenemos para con Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Oiga, le perdonó la deuda. No fue que le dijo, bueno, está bien, te voy a dar un chance, vete, y dentro de 2 meses hablamos a ver cómo... Porque él no iba a poder pagarlo. No había nada, por más que él quisiera que le pudiera pagar. El rey que dijo, vamos a perdonarle la deuda. El hombre, yo me imagino la felicidad que sintió. Saber que ya a partir de ese momento, esa deuda de 10,000 talentos, ya él no la debía. Tú sabes la tranquilidad que sentimos tú y yo de saber que hemos sido perdonados, que Dios nos ha perdonado, que su sangre nos ha limpiado de pecado. Ya tú puedes salir feliz y tranquilo. Dios no te está diciendo a ti, mira, hazme tal cosa para pagar. No. Dios no está contando con lo que tú y yo hagamos. Lo que tú y yo hagamos no es para que Dios nos perdone. Ya Cristo nos perdonó. Oye, ya Cristo te perdonó, ya Cristo me perdonó, ya Él pagó la deuda, porque no íbamos a tener con qué pagar. Cuando ese siervo sale de allí contento, feliz, en el camino, él entonces se encuentra con alguien que le debe a él. Esa persona, dice aquí la palabra de Dios, le debía una suma muy pequeña, considerando que la deuda que él tenía era de 10,000 talentos. ¿Qué pasó en el verso 28? Él halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100. ¿Cuánto era que él debía? 10,000 talentos. Cada talento, ¿cuánto denario era? 6,000. Un solo denario de él eran 6,000 talentos, y a él apenas le debía esta persona 100 denarios, 100 denarios. Él debía 10,000 talentos. Cada talento eran 6,000 denarios. Pero a él nada más le debían 100 denarios. O sea, si el denario era el salario de un día, esta persona con 200 días que le trabajara a él, ya le pagaba. O sea, la deuda de este era pagable. La deuda de él con el rey no era pagable. Eran 164,000 días de trabajo, 164,000 años de trabajo. Pero este apenas le debía 200 días de trabajo, que sí era posible que le pagara. Esta persona sí le podía pagar a él. No sé si alguien te ha ofendido con algo que puede ser perdonado,
Y tú te lo has hallado tan grande, te lo has encontrado tan grande la ofensa, y que no puedes perdonar a esa persona. Yo encuentro gente que dicen que no se van a hacer amigos de una persona porque no pueden perdonarle lo que le hizo. Hay gente, hasta familia, hermanos, padres e hijos, parejas de esposos que una vez estuvieron juntas, amigos. No permita que la maldad llegue a ese grado si la otra persona quiere ser perdonado, que es también parte de lo que vamos a hablar. Lo que primero queremos hacer énfasis es de la gran deuda que tenía el primero, una deuda impagable, a una deuda pagable que tenía la otra persona. Sin embargo, el que tenía la deuda impagable le fue perdonado, pero el que tenía la deuda pagable, la persona que recibió el perdón de la primera no lo quiso perdonar. Y es Cristo que nos está hablando, que si Dios ya nos perdonó a nosotros nuestra deuda que era impagable, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás que también nos puedan ofender? De hecho, en el Padre nuestro, Cristo dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, mis amados hermanos, es justamente por causa de nuestros delitos y pecados que tú y yo contrajimos una deuda impagable. Una deuda que no había manera de ser pagada. Y entonces Dios tiene que ofrendar a su Hijo para que ese perdón tú y yo lo podamos recibir. Pero aquí hay algo importante que debemos observar, mis amados hermanos. Miren que muchas veces en la iglesia predicamos que nosotros como que tenemos que andar atrás de quien nos ha ofendido. Y esta parábola, oiga cómo es. No es que el rey anda diciendo a la gente que lo quiere perdonar. El rey tiene la potestad de perdonar. Llama a cuenta a la persona. La persona que ha ofendido pide misericordia. Y el rey, en su amor que tiene y su compasión, le concede el perdón. La Biblia nos manda a nosotros a perdonar. Pero ni aún el mismo Dios perdona a quien no quiere ser perdonado, hermanos. Es decir, un pecador que no venga y confiese sus pecados y acepte a Cristo como su Salvador, Dios no lo salva, porque la persona tiene que querer ser perdonado. Tú debes tener un corazón perdonador, pero la persona que te ha ofendido tiene que querer ser perdonado. Está bien que tú no le guardes rencor, eso es lo correcto. Pero tú no puedes perdonar a quien no quiere ser perdonado. Que a veces uno se encuentra en una situación difícil en la iglesia, porque uno le predica a los hermanos y le dice, mira, tú tienes que perdonar al que te ofendió. Entonces, uno nunca le ha podido decir a esa persona, te perdono, porque le dice, mira, no me hable de perdón, que yo no quiero tu perdón. Entonces, el hermano de la iglesia se siente como mal delante de Dios, porque dice, pero Señor, yo no le he podido perdonar. No. Desde que tú en tu corazón recibiste a Dios y sientes amor por esa persona, ya óyeme bien, ya tú lo has perdonado. Ahora, esa persona, para recibir tu perdón, necesita ella querer ser perdonado, porque si ella no quiere ser perdonado, ella entiende que lo que te hizo está bien y nunca te pide perdón, tú no estás en falta, porque el que requiere el perdón tiene que solicitar el perdón. Ahora, lo que Dios sí te pide a ti es que si una persona que te ofendió va donde ti con el deseo de ser perdonado, porque siente que ha hecho algo que te ha ofendido, como estas personas que fueron y pidieron, ay, dame un chance que yo te voy a pagar. Por favor, dame la oportunidad que yo voy a pagarte. Entonces, tú debes ser movido a misericordia para poder perdonar a aquella persona que ha cometido algo que te ofendió, que te lastimó, que te hirió a ti o a un ser querido tuyo, o cualquier tipo de ofensa. Cristo le está enseñando a Pedro, tú debes perdonar hasta 70 veces 7, porque a ti te han perdonado mucho más que eso. Esa es la enseñanza de hoy. A ti y a mí Dios nos ha perdonado mucho más. ¿Por qué no vamos nosotros a perdonar a las demás personas? Ahora bien,
no es que el otro ahora se va a aprovechar. Bueno, como los cristianos tienen que perdonar, yo le voy a hacer una maldad para que me perdone, vuelvo y le hago otra para que me perdone, vuelvo y le hago otra. Por eso es que la parábola que antecede a este dice que el que le es tropiezo a uno de estos más pequeños, es mejor que se monte en una yola, que coja algo pesado, que se lo amarre al cuello. Es porque hay gente que quieren vivir siendo de tropiezo a los siervos de Dios. A ti quizá hay una persona que tú estás en una encrucijada y dices, oye Señor, pero yo lo amo, pero es que esta persona de continuo viene y me maltrata, me hace daño, me ofende. Él está haciendo tropiezo, en ese caso, para tu vida. Y Dios dice que esa persona que si se va al fondo del mar y se tira con algo pesado, le va mucho mejor haciendo eso que esperando recibir el castigo que va a recibir por la ofensa que ha cometido contra ti. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. No es que el que te ofende, Dios está feliz y bueno, ahí está mi siervo pasando trabajo y via crucis, está mi siervo sufriendo. No. Dios no quiere tampoco que tú sufras. Dios no quiere tampoco tu dolor. Dios quiere tu felicidad. Pero si alguien va a pedirte perdón, Dios quiere que tú recuerdes que Él te perdonó demasiado. Que tu perdón, el que va a emanar de tu corazón, debe emanar tomando en cuenta ya el perdón que Dios te concedió. Cuando tú lo haces de esta manera, a ti no te va a resultar difícil brindarle perdón y amor a las personas que lo necesitan. Una vez perdonados, ahora nosotros podemos perdonar. Recuérdate que la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El diablo no puede condenar. Posiblemente tú a veces fallas, pero recuérdate que tú no vas a heredar el cielo porque tú seas perfecto. Tú vas a heredar el cielo porque Dios se perfecciona en ti en su gracia. No es para que abusemos de la gracia, pero sí para que estemos conscientes de que ya tú has sido liberado por la sangre del Cordero. El que pagó tu pecado se llama Cristo Jesús. El que te va a defender se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, tú has sido exonerado. Oye, exonerado. Como este rey te perdonó. Ya no hay que trabajar. No es que tú vas a ir, pues ¿cuántos días entonces? ¿Con cuántos días yo te pago? No. Tranquilo, no debes nada. Ese es el mensaje de Dios. Hijo mío, no debes nada. Tú no tienes que hacer nada para recibir el perdón porque mi misericordia te perdonó. Ahora, en gratitud nosotros actuamos conforme a esa bondad de Dios. Ahora, una vez perdonado, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar también. No endurezca el corazón. Si la misericordia es una marca del misterio de Cristo, debe ser también una marca de los que le seguimos a Él. Por eso en el Sermón del Monte, la misericordia es señalada como una de las características de los discípulos del reino, según Mateo capítulo 5, verso 7. ¿Cómo debemos entonces tú y yo actuar con las personas que nos ofenden? Con misericordia. Con misericordia para nosotros corresponderle a los demás como Cristo nos perdona a nosotros, como Dios nos perdona a nosotros. Recuérdate que uno debe dar por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Has recibido perdón? Entrega perdón. Hazle saber a la persona que por el amor que Dios ha impregnado en ti, ahora tú puedes ir a ofrecerle perdón. Qué bueno es saber que tú puedes perdonar. Si alguien te ha ofendido, es un momento maravilloso de tú decirle, Dios, dame la fuerza. Si esa persona viene y decide reconciliarse, ábrele tu corazón y dale la oportunidad. No estoy hablando, porque con esto yo no estoy diciendo, bueno, si hay una ruptura de pareja y esa persona viene a rehacer su familia, son cosas que pudieran malinterpretarse. El perdón es, no, mira, yo no te voy a devolver mal por mal. Yo no voy a hablar mal de ti, yo no voy a ofenderte, no voy ahora a buscar venganza. Eso es lo que evita el perdón. El perdón es lo que elimina el castigo. Cuando tú perdonas, lo que tú dices, mira, yo no te voy a castigar, no te voy a hacer daño por la ofensa cometida, ya está perdonado, tranquilo. Lo que yo te iba a hacer por lo que tú me hiciste, ya no va a pasar.
tranquilo, continúa tu vida. Entonces, podemos perdonar a las personas y es lo que Dios quiere. Y la pregunta que Pedro le hizo al Señor, ¿cuántas veces? Cristo quiere decirte a ti y a mí que debemos ser perdonadores infinitos, como Él nos perdona a nosotros. Cuando ese amor viene y nos inunda y produce en nosotros un espíritu como el que Dios quiere, mira, perdonar no se nos va a hacer difícil. Así que dile a Dios que te inunde de amor y ese perdón saldrá de una manera fluida desde tu corazón. Entonces, mis amados, la parábola que estudiamos en esta lección evita cualquier abuso o presunción de la gracia que recibimos de Dios. Algunas veces quiere presentar un tipo de gracia que no requiere ser tomada muy en serio. Sin embargo, la Biblia enseña acerca de una gracia que es transformadora. Si usted, mi amado hermano, fue transformado por esta gracia, podrá perdonar así como usted fue y es perdonado por Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente y comparta con su familia esta lección. Y recuerden, debemos perdonar. No permita que la ofensa sea tan grande que pueda vencer el amor. Si eso está ocurriendo, significa que todavía debemos crecer espiritualmente. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima entrega de esta maravillosa serie de parábolas que estamos estudiando. Dios te bendiga mucho. Gracias.